Me confirman a ver si se escucha, por favor. Gracias, Franklin. Listo, perfecto. A ver, un segundito. Listo. Jóvenes, buenas noches con todos. Ya dijeron Miguel, se acaba de presentar. Mi nombre es Derly de la Rosa Soto, ingeniero ambiental de profesión. Así es que conmigo vamos a ver la sesión de hoy relacionada al monitoreo de la calidad del aire. Jóvenes, sin antes mencionarle, agradecer al Instituto Peruano de Capacitación por la oportunidad nuevamente y cualquier duda, consultas o preguntas, pueden activar el audio, pueden levantar la manito o si no pueden escribir al chat si es que hubiese cualquier duda, consulta o pregunta sobre el tema que vamos a llevar el día de hoy. Esta sesión es un poco corta, pero igual hay que nutrirnos un poco sobre la información, así es que con total confianza, jóvenes, cualquier duda o consulta me la hacen saber, ¿ya? Eh, ¿Qué vamos a ver el día de hoy? A ver, en estas 2 horas de sesión que vamos a tener, pues vamos a hablar un poco sobre la atmósfera como conceptos generales, sobre los agentes contaminantes, cuál es el protocolo de monitoreo de la calidad del aire, qué equipos de monitoreo se utilizan cuando vamos a hacer un monitoreo de calidad del aire, cómo hay que interpretar los resultados. Ojo, jóvenes, no solamente se trata de monitorear, sino se trata de poder interpretar dichos resultados, ¿no? Saber más o menos qué, qué fuente es la que está contaminando, qué radio es hacia dónde llega la carga contaminante, cuál es la dispersión atmosférica del material particulado en los diferentes puntos de monitoreo, etcétera, porque al final pues todo esto va a recaer sobre un informe de monitoreo, ¿no? En este caso un informe de monitoreo de calidad del aire, de lo cual es el tema que estamos viendo o vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, jóvenes, este es el contenido que vamos a ver. Bueno, como nuevamente les repito, cualquier duda o consulta me la hacen saber o por ahí si alguien tiene alguna inquietud, igual, ya me lo comenta. Por ahí vamos a tomar un ejemplo, jóvenes, también, relacionado al tema minero, para que más o menos tengan en cuenta cómo, del por qué la importancia del monitoreo de la calidad del aire, ¿no? Quien les habla tiene experiencia alrededor de 12 años en minería, así es que si alguien desea saber un poquito más sobre el monitoreo, bueno, en este caso el aire, o cualquier otro tipo de monitoreo en minería, igual si es que hay tiempo podemos conversar un poquito más, ¿ya? A ver, comenzamos, jóvenes, a ver. Siempre cuando hablamos en temas de monitoreo de la calidad del aire, pues siempre tomamos como referencia al elemento, al cuerpo receptor, a quien hace énfasis pues este monitoreo, ¿no? Un cuerpo receptor viene a ser pues un elemento que va a recepcionar justamente todo el impacto, ¿no? De la actividad humana. En este caso, ¿quién va a ser este cuerpo receptor? La atmósfera, ¿no? La atmósfera viene a ser pues una envoltura gaseosa que rodea a la Tierra, es el que recibe los impactos prácticamente directos, ¿no? De todas las actividades antropogénicas y también actividades de fuentes naturales, de las cuales pues estas van a tener una alteración dentro de la atmósfera, ¿no? Se dice que la atmósfera comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años con el nacimiento de la Tierra y la mayor parte de esta atmósfera primitiva pues se perdería en el espacio, pero nuevos gases y vapores de agua se fueron liberando de las rocas que forman parte de nuestro planeta. Ahora, cuando nosotros hablamos de la atmósfera, jóvenes, no solamente pues hablamos del aire, ¿no? Sino también hablamos de qué gases están presentes en dicha atmósfera. Vamos a ver que van a haber gases primarios, van a haber gases secundarios, ¿no? Entonces, y eso, llegado a detalle, profesor, y eso, pues, de qué cierta forma puede interceder en este tipo de monitoreos. Bueno, esto tiene mucha implicancia, jóvenes, debido al tipo de gas, debido a la composición química, a la combinación que se va a suscitar dentro de la atmósfera y cuando se produce el ciclo, en este caso el ciclo hidrológico, y comienzan las precipitaciones, estas precipitaciones de cierta forma se mezclan con estos gases
y al mezclarse pues inclusive pueden formar las famosas lluvias ácidas. Entonces, puede estar lloviendo, pueden estar lloviendo o habiendo precipitaciones, perdón, de formas ácidas y nosotros ni siquiera sabemos, ¿no? Simplemente, simplemente sabemos que una precipitación, una lluvia por lo general es natural y por lo tanto, entre comillas, es pues con pH neutro, ¿no? Pero no siempre es así. Hay zonas donde la cantidad de gas es mayor en abundancia, en concentración, y estas al mezclarse con las precipitaciones de la atmósfera, perdón, del ciclo hidrológico, en la atmósfera se genera esta famosa lluvia ácida, y yo no sé si me está cayendo la lluvia ácida o no, pero de todos modos vamos a saber poder identificar un poco todo ello. ¿Qué gases forma la atmósfera, jóvenes? Ustedes sabrán que dentro de toda la atmósfera, un 20% aproximadamente es oxígeno, ¿no? Lo demás es nitrógeno, casi un 78% es nitrógeno, y un 0,9% pues son otros gases, ¿no? Argón, helio y todo lo demás, ¿no? Dióxido de carbono, etcétera. Entonces, es poco la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos, pero, ¿no? Pero en mayor cantidad es el nitrógeno, pues en composición a los gases que forman justamente la atmósfera, ¿no? Ahora, dentro de esta atmósfera, jóvenes, también vamos a encontrar capas, ¿no? ¿Y por qué es necesario reconocer las capas? Porque mientras las capas sean más cercanas, ¿no? Y donde haya la mayor disposición de gases primarios contaminantes, ahí es donde pues vamos a tener esta formación química, ¿no? Y mientras las capas son más alejadas, es inclusive los impactos quizás no van a llegar pues hasta ese punto, pero siempre es bueno saber más o menos a qué capa vamos a interceder o a qué capa más o menos vamos a estar ahí latentes para poder hablar esto, lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Precipitaciones ácidas, la conformación de gases tóxicos, la combinación y todo lo demás, ¿no? Entonces, hablamos, si nosotros nos ubicamos a nivel del suelo, a nivel de la tierra, ¿no? La primera capa que vamos a encontrar, ¿no? La primera capa que vamos a encontrar es la troposfera, ¿no? La troposfera, joven, es hasta 12 kilómetros en altura, ¿no? Va a estar conformada y acá es donde van a suceder por lo general los fenómenos meteorológicos, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer los fenómenos meteorológicos? Para poder predecir, ¿no? Dentro del monitoreo de la calidad del aire, ya les voy adelantando un poco, dentro del monitoreo de la calidad del aire vamos a utilizar un equipo también justamente para medir ello, ¿no? Una estación meteorológica para saber cuál es la velocidad del viento, cuál es la dirección del viento, cuál es la temperatura, cuál es la radiación solar, ¿no? Etcétera, cuáles son la cantidad de precipitaciones. Entonces, todos esos parámetros meteorológicos, ¿no? Suceden justamente en esta primera capa, ¿no? Llamada troposfera. Y para nosotros, ¿por qué es importante, jóvenes, saber definir? Para nosotros estos pues van a ser los puntos de arranque, ¿no? Cuando por decir, nosotros nos vamos a encontrar en dos situaciones, ¿no? Nos vamos a encontrar en una situación donde cuando queremos hacer un monitoreo de calidad del aire, ya vamos a encontrar pues puntos ya definidos, ¿no? ¿Qué significan puntos ya definidos? Que ya son puntos, ya son coordenadas, ya son estaciones que ya están definidas y lo único que hay que hacer es hacer los monitoreos en dichos puntos para poder controlar la calidad del aire en esa zona. ¿Y qué pasa si es un proyecto nuevo? ¿Qué pasa si estamos haciendo un instrumento nuevo? ¿No? Estamos haciendo, ponte un estudio de impacto ambiental, por ahí estamos haciendo una declaración de impacto ambiental, etcétera. Es un proyecto nuevo y la pregunta es, acá no vamos a encontrar puntos definidos. En esta zona de la troposfera no vamos a saber dónde ya es un punto establecido, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá justamente, jóvenes, es utilizar esta estación meteorológica, porque es justamente en esta capa donde se producen los fenómenos meteorológicos, y a través de esta estación, a través de este monitoreo meteorológico, eh, poder primero identificar por dónde ingresa el viento, que le llamamos barlovento, y por dónde sale el viento.
¿no? Ustedes saben que el viento pues ingresa por un lado, sale por otro lado, tiene una dispersión, tiene todo pues unas direcciones apunta en 24 horas, apunta a diferentes direcciones, pero a través de este monitoreo yo voy a poder interpretar para saber hacia dónde ha apuntado más, ¿no? Hacia dónde se ha dirigido más este viento, ¿no? Esta entrada y salida del viento. Probablemente voy a utilizar también una rosa de viento para ver la predominancia durante las 24 horas y así poder identificar cuál es la entrada del viento, que es barlovento, y por dónde sale el viento durante las 24 horas de monitoreo, que vendría a ser el sotavento. Entonces, cuando yo identifico esos dos puntos, ahí recién puedo establecer y decir con total precisión, este es mi punto de entrada y este es mi punto de salida. Este es mi barlovento y este es mi sotavento, y esto en concordancia con los otros monitoreos, pues van a dar cabida a que esto pues sean con puntos de control establecidos para un proyecto nuevo de inversión. Entonces, jóvenes, hay que ver, ¿no? Hacia dónde nos encontramos. Por eso le decía hace un momento, ¿no? Ponte, tú puedes trabajar en una consultora y te pueden contratar para que tú ya vayas a hacer un monitoreo de aire porque y hay puntos establecidos, o sea, ya hay coordenadas, ya hay estaciones, ya hay zonas, o sea, ya está, ya simplemente llevas los equipos, los instalas y monitoreas. Pero también viene la otra parte, como les acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué pasa si es un proyecto nuevo? ¿Qué pasa si no hay puntos establecidos? ¿Qué pasa si no hay estaciones fijas? Entonces nos toca hacer justamente este tipo de monitoreo. ¿Dónde hacemos esto? Justamente en la troposfera, ¿no? Que es donde suceden todos los fenómenos meteorológicos. Luego de ellos, jóvenes, viene la otra capa, que es la estratosfera, ¿no? 5 kilómetros más de altura. Y acá es donde pues nosotros vamos a encontrar la famosa capa de ozono, ¿no? Ustedes como sabrán, y ya por cultura, la capa de ozono pues cada vez más se va debilitando, cada vez más se va abriendo. ¿Y por qué es importante la capa de ozono, jóvenes? Porque la capa de ozono es justamente, es como un filtro, ¿no? Es una capa filtrante que no deja pues ingresar de manera directa a los rayos malos, ¿no? A los rayos ultravioleta, a los rayos infrarrojos, etcétera. Pero como ya hay un agujero, ¿qué es lo que hacen estos rayos? Simplemente pues ingresan por ese agujero, llegan a la troposfera y cuando quieren, cuando rebotan y quieren salir, a veces ya no pueden salir y se quedan en la troposfera. ¿Eso qué hace? Que se genere justamente lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Es el tema del calentamiento global y el efecto invernadero. Por eso es importante cuidar la capa de ozono, disminuir la carga contaminante que existe, ¿no? Ahorita, pues, China, una de las potencias mundiales en todo el planeta Tierra que tenemos, pero también es una es uno de los países también pues que genera mayor contaminación y no hay ningún cuidado por la capa de ozono. Y eso, que aún así que hay estudios, hay convenios, hay protocolos, etcétera, ¿no? Pero aún así, bueno, es la realidad, ¿no? Encima de esta capa, jóvenes, encontramos a la mesósfera, hasta 80 kilómetros encima. Acá vamos a ver pues las famosas estrellas fugaces, ¿no? Ya hablamos un poco ya de que en esta mesósfera, ¿no? Todo lo que se puede formar. Posterior a ello tenemos la termósfera hasta 600 kilómetros encima. Acá se encuentran las auroras boreales, ya esa es una parte pues ya más alta donde el transbordador espacial inclusive no rompe esta capa para poder salir de este planeta, etcétera. Y por último tenemos la capa de la exósfera, ¿no? Ya que es la última capa y que está pues más o menos hasta 1000 kilómetros encima de todo lo demás, ¿no? Acá encontramos a los famosos satélites, ¿no? Eh, Estados Unidos pues ha mandado satélites, China tiene su satélite, Elon Musk también tiene su satélite, etcétera, ¿no? Y justamente es en esta capa donde se encuentra todo ello. La NASA igual, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante conocer la atmósfera, saber más o menos las capas, saber hacia dónde vamos a apuntar, saber dónde se generan los fenómenos meteorológicos, saber dónde está la capa de ozono y todo lo demás, ¿no? Entonces, jóvenes, viendo un poco ya la atmósfera, hablemos un poco de la meteorología, ¿no? Es lo que justamente les hablaba hace un momento sobre los parámetros meteorológicos, ¿no? Que es importante saber, conocer, establecer, hacer el monitoreo, utilizar esta estación meteorológica, pero vamos
Primero, hablando un poco sobre la meteorología, ¿no? ¿Qué es la meteorología? Bueno, la meteorología viene a ser, pues, el estudio de los movimientos de la atmósfera asociados con el clima, ¿no? Que es a largo plazo, y el tiempo a corto plazo, ¿no? Nosotros acá en Perú tenemos a CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología del Perú, entonces esta está adscrita al Ministerio del Ambiente. ¿Y qué es lo que hace CENAMI? Lo que justamente les acaba de mencionar, ¿no? Utilizan estaciones meteorológicas en todo el país, ya establecidas, ya están, funcionan las 24 horas del día, estas emiten información, ¿no? A través de los satélites. ¿Y qué es lo que hace CENAMI? Predice, ¿no? Ustedes habrán escuchado la predicción del tiempo, ¿no? Para el día tenemos el día soleado, 24 grados, etcétera. ¿Por qué? Porque es una proyección de cómo se va comportando, ¿no? Cómo se va comportando justamente los movimientos de esta atmósfera que están asociados tanto con el clima y con el tiempo, ¿no? A veces inclusive alguien dice, oye, pero Sename ha fallado porque ha dicho que va a solear y está lloviendo. Es cierto, porque justamente la naturaleza, la atmósfera es así, ¿no? Nosotros, ojo, podemos predecir, sí, pero saber a ciencia cierta cuándo va a llover, cuándo va a ocurrir un evento, no sé, pues de inundaciones, precipitaciones, cuándo va a solear a altas temperaturas, a ciencia cierta, sí, con precisión al 100% no se tiene. Pero sí podemos predecir, claro que sí, Senami lo hace, ¿no? Por eso le decía, Senami lo que hace es ver cómo es el comportamiento, ¿no? En toda la semana y a través de eso, pues, predecir para la siguiente que viene, ¿no? Entonces, ya tomando en cuenta el clima, tomando en cuenta el tiempo, ojo, el comportamiento del clima y el tiempo en la sierra es totalmente distinto al comportamiento del clima y el tiempo en la costa, en la selva, ¿no? Etcétera. ¿Podrían coincidir en algún momento? Podría darse el caso que podría coincidir, pero cada uno, pues, de acuerdo a las diferentes zonas donde nos encontramos en nosotros, no, es totalmente distinto, ¿no? Acá puede estar soleando, allá puede estar lloviendo. Por lo general, mira, nosotros ahorita en la costa estamos en verano, en la sierra están en lluvias, en precipitaciones, ¿ves? Y cuando paran las precipitaciones, acá ya cambia la estación. Entonces, nuestro país justamente, pues al tener muchos pisos altitudinales, mucha variación en clima y tiempo, es un país totalmente distinto, diferente y rico en toda la cosa. Por eso Perú está considerado dentro de la biodiversidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, y eso es bueno, reconocer jóvenes, pero claro, ¿no? El tema de meteorología, como les vuelvo a repetir, solamente hay, pues, hay que dar este tipo, ¿no? de precauciones. Ahora, ¿la atmósfera se considera un medio continuo? Claro que sí. Según la meteorología, la atmósfera se considera un medio continuo porque esto, pues, no tiene ni un inicio, no tiene un fin, no simplemente continúa. El balance de energía radiante determina el comportamiento de la atmósfera a escala local y global, es lo que se acaba de comentar hace un momento, ¿no? Este balance de energía que se hace a nivel nacional, pues va a haber mucha variación entre la costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, la meteorología modula los impactos, ¿no? Causados por las emisiones, claro que sí, ¿no? Entonces, acá la meteorología, jóvenes, es importante conocer cuáles son estos datos meteorológicos o también conocido como parámetros meteorológicos. Es importante monitorear estos parámetros, saber, conocer y todo lo demás, no justamente para que todo esto almacenado en una base de datos, pues tenga un comportamiento y tú al menos puedas predecir qué es lo que podría, ¿no? Ojo, podría suceder, ¿no? Los días posteriores. Pero ojo, no podemos decir a ciencia cierta que sí o sí va a pasar, ¿no? Porque a veces, como le vuelvo a repetir, hemos tenido fallas en ese tipo. Pero sí hay una proyección, hay toda una predicción, entonces que eso tranquilamente, ¿no? Se puede saber, ojo, monitoreando parámetros meteorológicos que forman parte del monitoreo de la calidad del aire, ¿no? Entonces, bueno, eso de ahí es importante conocer a la meteorología, ¿no? Ahora, dentro de esto, dentro de esto también, muchachos, hay que saber identificar, ¿no? ¿Qué cosa? Que dentro de las fuentes de la contaminación atmosférica, pues vamos a encontrar fuentes de fenómenos naturales, como también vamos a encontrar fenómenos antropogénicos, ¿no? Por si es dentro de los fenómenos naturales que causan contaminación a la atmósfera, uno de ellos es las erupciones volcánicas.
Nuestro país hay volcanes, ustedes lo saben, que bueno, hasta ahorita todavía no se han, bueno, ya son muchos años que no se ha activado uno, pero sí con una erupción muy fuerte, porque cuando un volcán pues no empieza a erupcionar, lo primero que bota pues son emisiones de cenizas, ¿no? Que se van hacia la atmósfera, ¿no? Y esto pues genera una alteración a la atmósfera, una contaminación negativa, ¿no? Porque esto, pues, al ser expulsado, ¿no? En esta primera capa, lo único que va a hacer es, pues, modificar todo lo que está en la atmósfera, porque recuerden que en la atmósfera hay oxígeno, hay gases y todo lo demás, ¿no? La quema también, ¿no? Por ahí las quemas forestales, ¿no? Que a veces, en la mayoría, no sé si ustedes habrán visto jóvenes, en la mayoría a veces es provocada por la mano del hombre. Un 90%, por lo general, los incendios forestales son provocados por el hombre. Pero hay un 10% jóvenes que sí se provoca de forma natural. Y queremos pensar que en este 10%, cuando se provoca de forma natural, justamente la combustión, la emisión de gases, el material particulado, todo que va a la atmósfera, pues genera una contaminación de forma natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bueno saber, es bueno conocer, identificar, hacer un monitoreo, ¿no? Para ver cuál es el tema de la concentración, tanto en material particulado, de gases, etcétera, que están en la atmósfera producto de los fenómenos naturales que se suscitan, ¿no? Y así como hay fenómenos naturales que causan contaminación atmosférica, también hablamos, ¿no? Que hay pues actividad humana, actividad que el hombre realiza que genera contaminación atmosférica, ¿no? Uno de ellos son las empresas que justamente hacen procesamiento, tienen chimeneas, caso de la Oroya en los años 90, en estos años las azucareras, las pesqueras, ¿no? Ellos emiten grandes cantidades de emisiones a la atmósfera, salvo por ahí que algunos ya van mejorando, le van poniendo lavadores de gases, ¿no? Pero por lo general, pues todas estas emisiones se van a la atmósfera, contaminan. El parque automotor jóvenes, ¿no? Así como el sector industrial genera, propio de las actividades humanas, genera impactos negativos, el parque automotor, ni qué decir, ustedes sabrán inclusive que en los últimos años el parque automotor ha crecido casi un 30-40% más, ¿no? En comparación a los años anteriores. Entonces, de lo que normalmente hablábamos antes, ¿no? Antes, en los años 90 hablábamos, por cada 10 personas, al menos 2 3 tenían vehículos propios, ¿no? Ahora, en la actualidad, en el año 2024-25, de cada 10 personas, 8 9 tienen vehículos. Entonces, ¿qué significa? Que ese parque automotor ha crecido. Y al crecer el parque automotor, lo que estamos haciendo, pues, propio de las combustiones, es generar justamente esta alteración a la atmósfera, ¿no? Esta alteración a la calidad del aire. En Lima, jóvenes, por decir, ¿no? Claro ejemplo se vio en la pandemia, ¿no? En el año 2020, cuando comenzó la pandemia y no había, pues, el tránsito, la movilidad, lo que normalmente acá en Lima hay, que es fuerte, el cielo limeño, después de muchos años, se tornó de color celeste. Pero cuando ya nuevamente empezó a pasar un poco la pandemia y los vehículos empezaron nuevamente pues a salir, a transitar, a hacer las actividades que normalmente se hacía pues de manera rutinaria, esta coloración celeste se convirtió en coloración pluma. Ahorita tú vienes a Lima y pues lo que normalmente ves pues en la atmósfera es una coloración media pluma, plomiza, oscura, que también se llama un smog fotogénico. ¿Y qué significa este smog fotogénico? Justamente pues la concentración de todos estos gases, ¿no? Que son las emisiones del parque automotor, que son liberadas a la atmósfera y que estas pues al mezclarse con todos los otros gases que están ya propios en la atmósfera, pues se quedan ahí, ¿no? Formando contaminantes primarios, contaminantes secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, y eso a nivel nacional igual va creciendo más. Ya sabe el ejemplo acá en Lima, porque acá en Lima es la mayor concentración, pero ya en otras ciudades
que también se van desarrollando, pues también el parque automotor va creciendo, ¿no? Cajamarca, que hace poco estaba por ahí, en Ancash, ¿no? Trujillo, en Arequipa, etcétera. Entonces cada vez va creciendo un poco más, ¿no? El otro, la quema, ¿no? Uno pensará, pues jóvenes, que a veces cuando acumulamos residuos sólidos y hay una mala gestión municipal, distrital, provincial, etcétera, o es más, hay una mala gestión de quizás una empresa y a las finales, pues, este centro de acopio se convierte en un botadero, como vemos en la imagen del lado derecho. A veces lo que nosotros, pues, pensamos y decimos, pero eso lo reduzco, ¿no? Lo quemo y se reduce, ¿no? ¿Y qué hacen, pues, las malas prácticas de las personas? Es justamente esto, ¿no? La imagen del lado izquierdo prenden los residuos sólidos, pues no, porque al final estas llantas, todo también son parte de los residuos sólidos, lo prenden, lo queman y piensan que con eso lo van a desaparecer. Lo que están generando, jóvenes, es al contrario, es contaminación a la calidad del aire, contaminación a la atmósfera, ¿no? Por actividades antropogénicas, por actividades del hombre. Cuando se queman estas llantas de caucho, residuos y todo lo que hay, además, jóvenes, ¿no? Ya no solamente pues estás liberando quizás uno o dos gases, estás generando más combustión, estás generando otros tipos de gases, azufre, gases de nitrógeno, gases de carbono. Entonces, ya a las finales, todo esto, cuando se junta, se mezcla, inclusive tiene una caracterización color negra que va a la atmósfera, ¿no? Y a las finales, pues eso es una alteración, es un impacto negativo, ¿no? Hacia la calidad del aire, ¿no? No se queman los residuos sólidos, tampoco por ahí intenten al menos quemar. Otros jóvenes por sí acá de producirse acá en Lima, ¿no? Se habrán escuchado las noticias ya más de una semana, se produjo un incendio, ¿no? En unos almacenes acá por el centro de Lima, por Barrios Altos. Se pensaba, ¿no? Que en menos de 24 horas ya se iba a tener controlado, pero mira, a la larga ha pasado casi toda una semana y recién están controlando, ¿no? El tema del incendio. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema del aire, jóvenes? Cuando hay este tipo de incendios y se prolonga y dura más de 24 horas, como en este caso, mira, que ha llegado prácticamente casi a una semana, lo que ha hecho el OEFA, lo que ha hecho CENAMI, es hacer monitoreos de la calidad del aire para ver hasta dónde ha llegado la dispersión atmosférica, justamente del material particulado y de los gases contaminantes. Y esto pues ha llegado a distritos como San Juan del Lurigancho, ha llegado a distritos de Rima, Los Olivos, ¿no? Entonces ha habido una buena cobertura, ha habido una buena cobertura y un buen desplazamiento justamente de esta carga contaminante, ¿no? Que ha generado justamente todo el incendio que se ha provocado. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo minimizamos todo eso, ¿no? ¿A quién responsabilizamos? ¿No? ¿Quién se va a encargar de hacer la proyección y todo lo demás? Entonces ya se vuelve, jóvenes, pues se vuelve un problema más, ¿no? Entonces, cuando hablamos así con de fuentes contaminantes, ¿no? De forma natural o de forma antropogénica, también hablamos de agentes contaminantes, ¿no? ¿Quiénes vienen a ser los agentes contaminantes? Se entiende por agentes contaminantes a la presencia en la atmósfera sustancias que impliquen molestias o riesgos para la salud de las personas y los demás seres vivos. Ojo, cuando hablamos de los demás seres vivos, estamos hablando pues de la flora y todo, de la fauna, perdón, que tenemos a nuestros alrededores. No solamente estamos nosotros, ¿no? Sino también la parte de la fauna como seres vivos. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones, la generación de dióxido y monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, azufre, entre otros contaminantes, que igualmente pues algunas industrias emiten gases nocivos producto de sus procesos productivos, ¿no? Como cloro o hidrocarburos que no han realizado pues la combustión completa, ¿no? Ahora, dentro de estos jóvenes, dentro de estos agentes contaminantes, vamos a hablar pues de dos tipos de contaminantes, ¿no? Los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios, ¿no? ¿A qué se le llama
Los contaminantes primarios, bueno, los contaminantes primarios son aquellos que son emitidos de manera directa a la atmósfera por las distintas fuentes de emisión, ¿no? Puede ser por las chimeneas, por las quemaduras, el tema de los vehículos, ¿no? Por decir, ¿no? Como acá la foto del parque automotor, que generan pues estos gases de combustión. Esos son contaminantes primarios, no son, son todos los que emiten de manera directa a la atmósfera. ¿Y quiénes vienen a ser los contaminantes secundarios, jóvenes? Los contaminantes secundarios ya vienen a ser, ¿no?, la carga contaminante que una vez que esto es emitido a la atmósfera, que como le digo, y en la atmósfera hay otro tipo de gases, etcétera, estas se mezclan, reaccionan químicamente y forman contenido, otro compuesto, y ese nuevo compuesto pues viene a ser un contaminante secundario, ¿no? Por eso se dice que los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera cuando los contaminantes primarios reaccionan uno con el otro y con los compuestos atmosféricos normales, ¿no? Entonces, ponte, yo puedo emitir algún gas, ¿no? Y este gas, por decir dióxido de nitrógeno, se emite a la atmósfera, esto se mezcla con carbono, se mezcla con azufre, entonces ya me forman otros contaminantes, ¿no? Y esos contaminantes que me forman, pues vienen a ser justamente los contaminantes secundarios, ¿no? Porque ya estas han reaccionado químicamente hablando y han reaccionado en otro compuesto, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como contaminante secundario. Por decir acá, ¿no? Mira, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Yo tengo una industria, tengo por ahí calefacción, voy a emitir dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Esto yo lo estoy emitiendo, ¿ve? Por el tráfico y todo, estoy emitiendo, esto vendrían a ser contaminantes primarios. Estos al ser emitidos y al estar en la atmósfera, me generan ácido sulfúrico, ácido nítrico, fotoxidantes, etcétera, y a eso, ¿no? A esta mezcla, a esta reacción química que sucede en la atmósfera y me genera otro compuesto, otro componente, a eso se le conoce como contaminantes secundarios. Entonces, mira, por decir, yo he lanzado, ¿no?, por ahí gases de azufre, como contaminante primario, acá se ha convertido en ácido sulfúrico como contaminante secundario, y a través de la lluvia, a través de la precipitación, lo que estoy haciendo es formar la famosa lluvia ácida. Porque este ácido está precipitándome con la lluvia, ¿se dan cuenta? Entonces, jóvenes, ese es el problema, ¿no? De la famosa lluvia ácida que llega y nosotros no sabemos, ¿no?, qué tipo de pH tiene. ¿A quién afecta? Afecta al crecimiento de las plantas, afecta a la salud humana y a los animales, ¿no? Eso es su afectación, etcétera. Entonces, de acá podemos identificar justamente ahí. Entonces, hablando un poquito de esos jóvenes ya así de forma general, ¿no? Entonces, así como hay ecas del agua, del suelo, de ruido, ojo, ruido ambiental, también hay un ECA del aire, ¿no? Y hay un LMP también del aire. Pero para eso, la identificación, ¿cuál viene a ser la diferencia entre los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles? Es justamente, ¿no?, de dónde proviene dicha concentración, ¿no? Cuando hablamos de los estándares de calidad ambiental, hablamos que estas son medidas de concentración de elementos o parámetros que están presentes en el aire, agua o suelo, ¿no? Que a eso lo conocemos como los cuerpos receptores, ¿no? Y esto no representa un riesgo significativo para la salud de las personas ni el medio ambiente. Entonces, eh, cuando hablamos de estándares, ¿no?, justamente queremos tener pues un estándar para un cuerpo receptor, ¿no?, para el agua, para el aire o para el suelo, ¿no? Esto en realidad, jóvenes, no representa un riesgo, ¿no? Así esté un poco elevado los estándares, no es lo ideal, pero tampoco representa un riesgo directo, ¿no? A diferencia de un límite máximo permisible, como su nombre lo dice, límite máximo permisible, ese es el máximo, joven, ¿no? También vienen a ser las medidas de las concentraciones de los elementos o parámetros, pero ojo, en este caso que caracterizan a dos tipos, a los efluentes o a las emisiones, ¿me se dan cuenta? A los efluentes para el tema de las aguas, ¿no? Vamos a tener efluentes de aguas residuales, efluentes de aguas ácidas de mina, vamos a tener efluentes industriales, ¿no?
En el tema, por decir, de lo que es el tema textil, esto cuando se tiñen las telas y lo demás, también sale un efluente. En el área urbana, las aguas residuales domésticas también es un efluente. Entonces, ¿qué vienen a hacer estos efluentes? Pues actividades realizadas por el hombre. ¿Eh? Y en temas de emisiones, lo mismo, jóvenes. Tenemos acá las chimeneas o cualquier otra empresa que genera justamente emisión, pero esta emisión es generada propiamente del hombre, ¿no? A diferencia del ECA, que son cuerpos naturales, no cuerpos receptores de manera natural, ¿no? Que se ha creado de manera natural. Mientras que los LMPs, tanto efluentes o emisiones, lo genera ¿quién? Lo genera la actividad antropogénica, lo genera el hombre. ¿Ve? Entonces, y como en este caso, jóvenes, estamos viendo monitoreo de calidad del aire, entonces nos vamos a enfocar en los LMPs, ¿no? Que se direccionan justamente a las emisiones, ¿no? Que hacen las emisiones. Pero ojo, acá sí la diferencia del ECA con el LMP es que si estas emisiones llegan a superar los límites máximos, jóvenes, acá sí podemos hablar de que puede haber un daño a la salud de las personas, al bienestar o al medio ambiente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es el límite máximo. Yo no puedo superar ese límite máximo. Si yo supero, ya estaría hablando de un daño, ¿no? Estaría hablando de causar algo al medio ambiente, ¿no? Etcétera. Pero ya estoy hablando, ojo, esto de acá es fiscalizado, claro que sí. Por decir en temas de fiscalización, cuando interviene el OEFA, si el estándar de calidad ambiental está por debajo o está por encima de sus valores, el OEFA no te sanciona, ojo, porque como esto bien claro indica, no representa un riesgo significativo, ¿no? Pero si el OEFA en tema de supervisión detecta que tú estás superando los LMPs en emisiones o estás superando los LMPs en lo que son los efluentes, acá sí te va a sancionar, ¿no? ¿Y por qué te va a sancionar de manera directa? Porque estás atentando contra el bienestar de las personas, el bienestar humano y el medio ambiente, ¿no? Por eso sí estás atentando y acá es más, si es que ya estás superando, acá no hay medida preventiva, no hay medida, no hay algún otro tipo de medida, de frente inician proceso administrativo sancionador. ¿Y qué es un proceso administrativo sancionador? Eso es multa. Entonces, el OEFA sí te va a multar cuando superas los límites máximos permisibles. Entonces, esa es la diferencia, jóvenes, entre los ECAs y los LMPs. Los ECAs aplican a los cuerpos naturales o cuerpos receptores y los LMPs aplican a los efluentes y a las emisiones, ¿no? Los ECAs no son sancionables, los límites máximos permisibles sí son sancionables. Esa también es otra diferencia entre los ECAs y los LMPs. Ahora, ojo, jóvenes, el hecho que el OEFA no te sanciona en temas de ECA no quiere decir pues que vamos a mantener siempre a los cuerpos receptores por encima de sus valores, ¿no? Ya permisible. Siempre hay que mantener al margen o por debajo de los valores que ya se encuentran establecidos, ¿no? Entonces, ese siempre es el objetivo de cada empresa, ¿no? Acá igual, ¿no? Por decir, ¿ve? ¿Cuál es el ECA? En este caso del aire, ya, así de manera, a diferencia de este que es más general, esto es más puntual. En tema del aire, ¿cuál es el ECA? La atmósfera, el aire, el oxígeno, ¿no? Que está en la atmósfera, ese es el ECA, porque es un cuerpo natural, ¿no? Ojo, de la formación, ya hemos visto al inicio, ese es un cuerpo natural, ¿no? Las nubes y todo lo que está en la atmósfera. ¿Y cuáles los límites máximos permisibles? Lo que sale justamente de estas empresas. La emisión que se genera, producto, ¿no? Producto del tratamiento, combustión, etcétera, ¿no? Procesamiento, lo que hace, justamente esa contaminación que sale en forma de humo, ¿no? Eso de ahí vienen a ser los límites máximos permisibles. Y esta contaminación puede ser material particulado, puede ser gases, etcétera, ¿no? O puede ser solamente uno, o pueden ser los dos combinados, no lo sé. Pero esto de acá, jóvenes, es lo que al final se va a terminar mezclando con el aire, no con el oxígeno de la atmósfera, ¿no? Y ahí es donde ya se genera contaminación. No tenemos la emisión de contaminantes, ¿no? Si bien es cierto, la emisión se da hacia arriba,
la emisión, ¿dónde se da? A nivel de suelo, ¿no? A nivel de suelo o al ras de suelo, ¿no? Entonces, por eso que los contaminantes quedan acá, ¿no? Sedimentos secos, ríos afectados, lagos afectados, vegetación afectada. Ojo, estos contaminantes que salen, ¿no?, de acá de la chimenea, que son contaminantes primarios, llegan a la atmósfera, se mezclan, pueden generar contaminantes secundarios. De hecho, pueden generar ácido sulfúrico, de todas maneras, y cuando hay precipitación en la zona, hay lluvias ácidas, ¿eh? Hay lluvias ácidas, de los cuales, ¿no?, esto pues genera afectación a la parte vegetal, a la parte de los ríos, lagos, lagunas, etcétera, ¿eh? Entonces, esos jóvenes, ¿no? Lo que se debe de cierta forma, pues, eliminar un poco, controlar, ¿no? En la actualidad hay empresas que ya están utilizando, por decir acá en sus chimeneas, lo que están utilizando son lavadores de gases, ¿no? ¿Y qué hace el lavador de gas? El lavador de gas, jóvenes, pues lo que hace es inhibe o atrapa justamente a los gases, ¿no?, que están saliendo por esta chimenea, y a través de un pequeño proceso, ¿no? Eso pues lo retiene y lo atrapa. Y lo único que sale por acá al final es vapor de agua. Y ya no está saliendo gases contaminantes. Pero ojo, claro, no todas las empresas lo tienen, ¿no? No todo, porque esto de todas maneras su implementación es cara, pero a largo plazo pues cumple dentro de los objetivos, ¿no? Entonces, eso sería bueno poder implementar lavadores de gases cuando tenemos chimeneas pues de este tipo, ¿no? En los vehículos también, jóvenes, hay por si en las empresas mineras, ¿no? Donde, por decir, en Volcan, donde estoy trabajando hace poco, eh, a todos los vehículos, ¿no? A los volquetes, a los carros encapsulados, a toda la parte de los vehículos que transitan dentro de las unidades, muy aparte de utilizar todo, sí, los gasolina, las camionetas, petróleo, etcétera, se le está echando un poco de urea, ¿no? Ya los de mantenimiento mecánico, ¿no? En conjunto con nosotros del área ambiental, hemos visto que el componente no es dañino, entonces están utilizando urea. ¿Y para qué utilizan urea, jóvenes? Justamente esta urea, al mezclarse, ¿no?, con la generación de los monóxidos y dióxidos de carbono que emiten los vehículos, lo que hacen es justamente eliminar parte de esta carga contaminante, y lo que hace es botar vapor de agua. Entonces, con eso ya se está reduciendo un poco el tema de la generación de emisiones, ¿no?, del parque automotor, en este caso en las mineras. Y no solamente en Volcan, ¿no? Eso lo aplican en otras unidades mineras, Santa Mina, Chinalco, las grandes empresas, pues a todos sus vehículos, ¿no? Le implementan este aditivo de urea para poder disminuir la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera. Esa es parte, esa es parte de las innovaciones que se tiene para poder reducir los gases del GI, nosotros lo llamamos, ¿no?, que es un compromiso ambiental. Los gases del efecto invernadero, ¿ve? Entonces, con eso ya, de cierta forma, estamos disminuyendo. En temas de normativa, jóvenes, nosotros en nuestro país pues tenemos al Decreto Supremo número 003/2017 MINAM, ¿no?, que habla sobre los estándares de calidad ambiental para el aire, ¿no? Nosotros acá vamos a encontrar una cierta cantidad de parámetros, de los cuales pues estas sí o sí tienen que ser medidas, tienen que ser analizadas y posteriormente comparadas con esta tabla de LECA para verificar, ¿no? Para verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo en temas de calidad del aire en las diferentes empresas donde se requiere hacer este tipo de monitoreos. Entonces, jóvenes, si queremos hacer monitoreos de calidad del aire, sí o sí vamos a tener que tener como referencia esta normativa ambiental, que es una normativa transversal. ¿Y qué significa que sea una normativa transversal? Que aplica justamente a todos los sectores, ¿no? A todo este sector minero, transporte, construcción, vivienda, hidrocarburos, etcétera. Aplica esta normativa de manera general porque es una norma transversal, ¿ya?
¿Qué parámetros son los que se miden? En primer lugar tenemos al benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado menor a 2.5 o más conocido como PM2.5, material particulado menor a 10 micras, ¿no? El más conocido, también conocido como PM10, ¿no? Tenemos al mercurio gaseoso, monóxido de carbono, ozono, plomo en el material particulado PM10 y sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, esos parámetros son los parámetros que vamos a medir, vamos a analizar y posterior a ello vamos a comparar con esta normativa, cuánto salen sus valores, ¿ya? Entonces, por cierto, acá tenemos el periodo, tenemos el valor, los criterios de evaluación y cuál es el método de análisis que utilizan los laboratorios para cada uno de los parámetros. Ahora bien, pues, ingeniero, pero acá, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Por decir, ¿no? En el PM10 me habla de 24 horas y me habla de anual, entonces, ¿cuál de los dos yo puedo tomar cuando voy a hacer monitoreo, ¿no? Buena pregunta. Pues en eso, por decir de lo que es material particulado, ¿no? Lo que se hace es hacer mediciones puntuales, al menos una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, 24 horas, ¿no? En enero, por decir, la quincena de enero, febrero, el 10 de febrero, en marzo, a fines de marzo, no lo sé, pero al menos una vez tienes que hacer un monitoreo de 24 horas como mínimo y los resultados que obtienes de cada mes, al final le tienes que sacar el promedio. Por eso se llama periodo anual. En todo el año 2024, ¿cuántos monitoreos has hecho? He hecho mínimo 12 monitoreos, una vez por mes, perfecto. Otro puede decir, no, ingeniero, yo he hecho 24 monitoreos, 2 monitoreos por mes, mejor aún. Alguien puede decir, no, ingeniero, yo he hecho 36 o 48 monitoreos en todo el 2024, 4 monitoreos por mes, uno por semana, mejor todavía. Lo que se quiere ahí es, en todo ese año 2024, por decir, sacarle la media aritmética anual. La media aritmética anual, el promedio anual, y ese promedio que te sale de los resultados, pues tiene que ser menor a este valor. Los puntuales que hacemos, ¿no? De manera mensual, semanal, así, 24 horas, en PM10, por decir, no deben superar los 100 microgramos por metro cúbico. O sea, al mes que yo hago, no debe superar los 100 microgramos por metro cúbico. Pero cuando yo hago ya la ponderación, la media aritmética al año de todo el PM10 que he monitoreado, en ese punto, ahí sí no tiene que superar ¿cuánto? Los 50 microgramos por metro cúbico. Bueno. Acá por ser benceno, periodo anual, entonces igualito, ¿no? Esto yo puedo hacer 1, 2, saco el promedio, no tiene que pasar de 2. Dióxido de azufre, si es diferente, jóvenes, este es un gas. Esto es de manera puntual, se analiza 24 horas, ¿no? Valor 250 microgramos por metro cúbico. Dióxido de nitrógeno, igual, ¿eh? Se monitorea, los monitoreos puntuales tienen que ser solamente de 1 hora. Y al año le sacas la media aritmética. PM2.5 es igual que PM.10. Mercurio gaseoso es manera puntual, 24 horas. Esto no tiene promedio o media aritmética anual, simplemente son valores puntuales de 24 horas. El monóxido de carbono es un monitoreo que se hace, ¿no? Que se hace 1 hora, una vez al año, y de manera puntual, sacando la media aritmética, un monitoreo de 8 horas. El ozono, 8 horas de monitoreo. El plomo, jóvenes, se tiene que sacar de manera mensual, ¿no? Y también haces el promedio aritmético de manera anual. Y el sulfuro de hidrógeno, 24 horas, ¿no? 24 horas. Entonces, todo esto de acá, jóvenes, para que lo puedan entender un poco mejor, acá les he sacado un resumen para que tengan. Cuando alguien va a hacer un monitoreo, ponte, ¿sabes qué? Pepito y Juanito, necesito que me hagan un monitoreo de calidad del aire, no sé, en la minera, Río Colorado. Entonces, van, y lo que tú tienes que hacer es, perfecto, como son monitoreos puntuales de calidad del aire, ¿cuántas estaciones? 5, ya, esas 5 estaciones son puntuales. Entonces, en cada estación tengo que monitorear todos estos parámetros y acá tienen los valores, jóvenes, para que no se confundan. Perfecto, PM10 y 2.5, 24 horas.
Dióxido de azufre, 24 horas. Monóxido, solamente 1 hora. Dióxido de nitrógeno, también 1 hora. Ozono, 8 horas. Plomo, 24 horas, que viene con PM10. Hidrógeno sulfurado, 24 horas. Benceno, 24 horas. Y mercurio, también 24 horas. ¿Ven? Entonces, yo acá instalaré mi highball, ¿no? Para mi PM10, mi lowball para 2.5, mi tren de muestreo para el dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, hidrógeno, benceno y mercurio. ¿Ve? Y al costadito mi estación meteorológica. Pero ya sé, en función a esto, ¿no? Sacándole resumen, cuántas horas tengo que monitorear. Entonces, ahí jóvenes tienen la tablita resumen para que vean cuántas horas tienen que monitorear por cada uno de esos parámetros. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de la normativa, el tema del protocolo, jóvenes. El decreto supremo número 010-2019 de MINAN habla, ¿no?, sobre los instrumentos que van a estandarizar criterios técnicos para el monitoreo ambiental del aire en nuestro país a fin de generar información de calidad que sea comparable, que sea compatible, confiable y lo mejor, que sea representativo, ¿no? Que sea representativo para toda una zona. Entonces, de eso nos avala el tema del protocolo de monitoreo de calidad del aire. Entonces, jóvenes, hablamos ya del monitoreo en sí. El monitoreo de calidad del aire, jóvenes, viene a ser un conjunto de sistemas, un conjunto de procedimientos, etapas, de evaluación y control de los aspectos ambientales representativos en temas de calidad del aire, ¿no? Nosotros vamos a evaluar, pues, material particulado, menor a 10 micras, menor a 2.5 micras, metales en suspensión, como el plomo, las emisiones gaseosas, ¿no?, de fuentes fijas o fuentes móviles, para la toma de decisión asertiva en función a los resultados, ojo, comparando con la normativa que ya les acabo de hacer ver, y verificar, ¿no?, en una mejora continua, tanto ambiental, económica y social, eso no es nada más que hablar de un desarrollo sostenible o que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Nosotros acá vamos a encontrar estos equipos, ¿no?, que ahora vamos a ver que estos equipos se llaman highball o muestreadores de alto volumen, ¿no?, específicamente para material particulado menor a 10 micras, ¿no?, para PM10. Entonces, el monitoreo de la calidad del aire, jóvenes, ¿no? Tiene un monitoreo atmosférico que se define a través de las metodologías diseñadas para muestrear, analizar y procesar de forma continua. ¿Cuál es el objetivo? Establecer, determinar, estimar, informar, proporcionar, llevar a cabo las evaluaciones de las tendencias a largo plazo, medir, estudiar, calibrar y evaluar. Y como todo monitoreo, pues esto tiene su diseño y su planificación, ¿no? El diseño y la planificación, eso va a depender mucho de los objetivos que deseamos alcanzar, la disponibilidad de los recursos que tenemos, los contaminantes que se van a monitorear, la estrategia de monitoreo y el equipamiento necesario, tipo de la información requerida que se va a diseñar. O sea, nosotros tenemos que hacer un plan de monitoreo. ¿Y qué significa hacer un plan de monitoreo? Saber qué vamos a hacer en el antes, en el durante y en el después, que es conocido como la etapa del premonitoreo, el monitoreo en sí y el postmonitoreo. Ya, entonces, eso significa hacer un plan de monitoreo. Muestreo. ¿Qué es el muestreo, jóvenes? Porque, ojo, una cosa es hablar de muestreo y otra cosa es hablar de la muestra, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? El muestreo, jóvenes, viene a ser la acción, ¿no? Viene a ser la acción, viene a ser la habilidad para poder medir la dispersión o el grado de la contaminación o el impacto que se produce para poder tomar una muestra en el medio que se requiere. Entonces, el muestreo viene a ser la acción, ¿no? ¿Y qué viene a ser la muestra? Pues la muestra viene a ser el resultado, ¿no? La muestra viene a ser el resultado, en este caso, el resultado de gases o el resultado de material particulado, ¿ya? Estas son las etapas del monitoreo, lo que les decía, dentro del plan de monitoreo, lleva a considerar la etapa del premonitoreo o plan de muestreo, la etapa de monitoreo campo y la etapa de gabinete, que viene a ser la etapa del post-monitoreo.
En la etapa de pre-monitoreo jóvenes, igual no hay que definir qué monitoreo atmosférico vamos a hacer, cómo vamos a analizar, vamos a procesar la información. En la etapa ya del monitoreo campo vamos a establecer y a determinar no los resultados, y en la etapa de gabinete pues vamos a hacer la comparativa, ¿no? La comparativa con la normativa ambiental vigente para ver si es que cumple o no cumple, ¿no? Los estándares de calidad ambiental. Acá, jóvenes, un checklist de lo que vamos a tener en cuenta al momento de preparar los materiales y equipos. Primero hay que limpiar y hay que verificar el buen estado y la óptima calidad de las herramientas, materiales y demás accesorios que vamos a llevar para el muestreo. Luego hay que revisar, limpiar, verificar la calibración, eso es clave, el buen funcionamiento y operación de los instrumentos y equipos a emplear. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Hay que limpiar nuestros equipos, hay que verificar su calibración. Ojo, nosotros no calibramos, muchachos. Ya nosotros no calibramos. Hay entidades que se dedican justamente a calibrar. Lo que nosotros hacemos es verificar el estado de la calibración. Nada más. Hay que ver el buen funcionamiento de los equipos. No hay que esperar todavía o decir, no en campo lo reviso. ¿Y qué pasa si estás en campo y no funciona o está malogrado o se ha quemado o el cable de poder está quemado? No lo sé, ¿no? Entonces hay que revisar antes de. Hay que seleccionar el muestrador apropiado que vamos a utilizar, el recipiente que va a concentrar la muestra, el tipo, la tapa que lo va a hermetizar. Entonces hay que ubicar el equipo apropiado. Hay que limpiar y empacar adecuadamente los muestradores, y de eso encontrarse en buenas condiciones y tiene que estar exentos de cualquier carga contaminante. O si tú ya has hecho el monitoreo en un lugar y ahora te vas a ir al otro, hay que tenerlo limpio, ya sin exento de cualquier otro contaminante que pudo haber atrapado el equipo, ¿no? En los monitoreos anteriores. Llevar ropa y equipamiento apropiado, ¿no? Para el tema de seguridad del personal que va a estar a cargo del monitoreo, ¿ya? En el tema del manejo de las muestras, igual hay que etiquetar la muestra, ¿no? El nombre de la estación de muestreo, lugar donde se realiza el muestreo, la fecha y hora de la toma de muestra, ¿no? Matriz de lo que proviene la muestra, en este caso será la matriz de aire, parámetros que se va a determinar en laboratorio, PM10, 2.5, metales. Hay otros que solamente te piden PM10 y plomo, hay otros que te piden PM10 y gases, entonces eso ya va a depender mucho del cliente, ¿no? O tú, también como encargado de empresa, en el otro caso, ya va a depender mucho de los parámetros que necesitas que sean, pues, monitoreados, ¿no? Hay otros que requieren completo, hay otros que requieren más, la mitad de parámetros, no lo sé, ¿no? Nombre de la persona, ¿no? Que está realizando el muestreo, así eso es importante. Cuaderno de campo, también, jóvenes, todo lo que sucede en campo hay que anotarlo. Así, porque a veces cuando nosotros hacemos un monitoreo de aire, a veces puede estar lloviendo, puede estar nevando. Ojo, a esos equipos de monitoreo de aire están pues para cualquier tipo, así esté lloviendo, soleando, en nieve, en lo que sea, condiciones extremas, el equipo está sofisticado para ello. Pero ojo, hay que anotar todos esos eventos en el cuaderno de campo. La cadena de custodia, eso es súper importante, jóvenes. Una vez que se termine el monitoreo, sacas los filtros, ¿no? Sacas las soluciones captadoras del tren de muestreo y esto pues lo pones en el cooler. El cooler tiene que ir con su cadena de custodia, ¿no? La cadena de custodia es súper importante porque una vez que las muestras lleguen al laboratorio, lo que el laboratorio va a hacer, jóvenes, es revisar la cadena de custodia. El laboratorio por el momento no va a revisar tus muestras, solamente va a agarrar la cadena de custodia y va a verificar cuántas muestras estás enviando, qué parámetros van a ser analizados, o qué otra cosa más estás solicitando para que el laboratorio lo analice. Luego el laboratorio lo pone como recepción, le pone un código y esto pues pasa recién a que estas sean analizadas, ¿no? Ya por los encargados del laboratorio. Pero ojo, cuando llega, no revisan la muestra. Así es que la cadena de custodia tiene que estar bien especificado lo que tú quieres. Tiene que ir el código número de la muestra,
el nombre de la estación, lugar de muestreo, fecha y hora, matriz, parámetros muestreados, requerimientos de preservación, si es que ha tenido, ¿no? Información relevante sobre el muestreo, características y la firma de la persona que está muestreando, ¿no? Y las fechas en que estas personas tuvieron la muestra en su poder, ¿no? Que es la recepción del laboratorio. Parámetros técnicos, la selectividad, especificidad, límite de detección, sensibilidad, exactitud, precisión, calibración del instrumento, los gases de calibración, tiempo de respuesta del instrumento, entonces todo eso tiene que estar dentro del certificado de calibración del producto. Ya, si tú cuando verificas que la calibración ya tiene mucho margen de error, entonces tienes que mandar a calibrarlo nuevamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es verificar la calibración del equipo. Nosotros no calibramos, nosotros verificamos la calibración del equipo. Por ahí si alguien le dice, hoy vamos a calibrar el equipo, está mal dicho, ¿ya? Jóvenes, nosotros no calibramos los equipos, nosotros solamente nos encargamos de verificar la calibración del equipo. Otros parámetros que pueden tomarse en cuenta, la disponibilidad de sensores, resolución espacial, mantenimiento, porcentaje del intervalo de tiempo, ¿no? Por decir, alguien te puede decir ese porcentaje, oye, ¿cuántas horas como mínimo el highball tiene que ser, se puede muestrear? Porque el highball se muestrea 24 horas, ¿no? Y alguien te puede decir, ¿y cuánto es el porcentaje mínimo? ¿O cuántas son las horas mínimas de muestreo? Las horas mínimas, jóvenes, son 23 horas, ¿ya? Máximo 24, mínimo 23, nada más. Confiabilidad, costo de adquisición, operación, soporte, etc., ¿no? Y entramos a lo más importante también que hay que tener en cuenta, cuáles son los criterios para la ubicación del punto de muestreo, ¿no? Entonces, primero, jóvenes, hay que asegurar que el flujo sea lo más libre posible. Hay que evitar a los árboles, edificios, en un círculo de 10 a 20 metros que no haya nada, que esté totalmente libre para que se pueda ubicar el equipo. En lo posible debe rechazar si hay alguna interferencia, ya puede ser por factores topográficos, etcétera, ¿no? Nivelación del suelo, lo demás. Para poder minimizar los efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar la estación de monitoreo a una distancia de por lo menos 20 metros de cualquier fuente industrial, doméstica o de carreteras con alto tráfico vehicular. Porque ponte, te pueden mandar a monitorear, voy a ver, en esta es la carretera, no sé, Puno Arequipa, ya, ahí hay que hacer un monitoreo de aire, entonces más o menos 20 a 25 metros de las carreteras hay que hacer este monitoreo, hay que ubicar nuestro punto de muestreo, por eso hay que tener criterios, jóvenes, ¿no? La entrada del muestreador debe estar a una altura mínima de 2 metros desde la parte del cabezal, o sea, desde este cabezal al suelo tiene que haber mínimo 2 metros, ¿ya? Esto para poder tener una exposición potencial. La entrada del muestreador no debe localizarse cerca de fuentes de contaminación para evitar arrastres, plumas de chimeneas domésticas e industriales. Ponte, mira, si yo tengo acá esta chimenea y quiero saber la dispersión, el impacto, al menos tengo que estar alejado, ¿no? Para poder hacer mi monitoreo de aire. Porque si yo lo pongo al costado, lo que va a analizar es más el gas y no lo que está en la atmósfera, ¿no? Y eso está mal. Entonces, ve, acá tengo el highball, el tren de muestreo y acá tengo la estación meteorológica, ¿ve? Juntos para monitorear la calidad del aire en toda esta zona donde tengo pues una fuente fija que está generando emisiones a la atmósfera. ¿Ve? Este es un claro ejemplo. Acá, jóvenes, ¿no? Lo que les decía al inicio, ¿no? Acá nosotros siempre vamos a tener en cuenta dos puntos: por dónde entra el viento y por dónde sale el viento, ¿no? Por dónde entra se le conoce como barlovento y por dónde sale, ¿no? Se le conoce como sotavento, ¿ya? Entonces, siempre en temas de monitoreo de calidad del aire, jóvenes, es recomendable tener dos puntos, siempre, como mínimo dos puntos, ¿ya? O sea, en temas de aire, tiene que ser mínimo dos puntos. Pueden ser cuatro, pueden ser seis, pueden ser ocho. O sea, siempre tiene que ser par. ¿Por qué? Porque como yo tengo una entrada, también voy a tener, ¿qué cosa? Una salida. ¿Qué pasa si yo tengo 5 puntos? Entonces tendré
dos entradas, dos salidas, y probablemente va a tener una entrada más, y la otra salida queda al aire, ¿ve? Entonces no cuadra. En temas de aire, jóvenes, a diferencia de agua, suelo, ruido, en temas de aire, siempre por lo general hay que considerar 2 puntos, siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque como le vuelvo a repetir, uno para que sea entrada y el otro para que sea salida. Siempre tiene que considerar puntos pares, ¿ya? Siempre hay que considerar puntos pares. ¿Qué parámetros se monitorean? Aquí están, ¿no? Lo que le hemos dicho. Material particulado, PM10, 2.5, gases, ¿no? Dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, sulfuro, monóxido, metales pesados como el plomo, y en los parámetros meteorológicos, la dirección del viento, la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, la precipitación, la radiación solar, la presión atmosférica y la radiación UV, que no está acá. Contaminantes en base a su fuente, ¿no? Por decir, en los vehículos, por lo general, ¿qué es lo que se mide? Dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, PM10 y 2.5. En los domicilios así, que están en las zonas rurales, donde la mayor parte se consume con leña, ahí podemos medir PM10, 2.5 y monóxido de carbono. Las industrias domésticas, ¿no? Donde hay consumo de carbón, por decir, las pollerías, ¿no? Las pollerías, PM10, 2.5 y dióxido de azufre. Las industrias que tienen consumo de combustible, igual, ¿no? PM10, 2.5 y dióxido de azufre. Las pesqueras, ¿qué más se mide? Sulfuro de hidrógeno y material particulado. En las fundiciones, dióxido de azufre. En las cementeras, PM10 y 2.5. Las caleras, igual. En lo que es la generación eléctrica, dióxido de azufre, PM10, 2.5. Generación eléctrica, dióxido de nitrógeno. Entonces es un cuadro también que les va a ayudar, jóvenes, justamente a definir todo eso. ¿Cuáles son los equipos de monitoreo de calidad del aire? Acá vamos a ver cuáles son esos equipos. Tenemos el Highball, ¿no? Que se conoce como muestrador de alto volumen. ¿Y qué es lo que hace este equipo? Pues succiona una cantidad de aire para que pase por un filtro, ¿no? Y esto luego es expulsado por la parte baja. ¿Y qué es lo que mide este Highball? Mide material particulado. ¿Y qué es el material particulado, jóvenes? Se denomina material particulado una mezcla de partículas que pueden ser líquidas, sólidas o semisólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión en el aire. Hay partículas, jóvenes, que nosotros sí podemos ver a simple vista, como por decir el polvo, ¿no? La generación de polvo y lo demás. Pero hay partículas finas y muy finas que el ojo ya no lo va a detectar. Por decir acá un ejemplo, ¿no? Ya por si yo tengo un cabello, ¿no? Alguna vez donde alguien se sacó un cabello, mira, un cabello nada más, ¿ah? Un cabello. Un cabello, jóvenes, mide alrededor entre 50 a 70 micras de diámetro. ¿Lo puedes visualizar con el ojo? Sí. Yo me saco un cabello y lo puedo visualizar con el ojo. Y uno ve bien delgadito. Pero cuando hablamos de PM10 y PM2.5, jóvenes, el PM10, mira, el PM10 es menor del tamaño de un cabello, y el 2.5 es menor que el PM10, todavía está dentro del PM10. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, mira, acá se da una resolución, este es el diámetro de un cabello, que nosotros lo vemos a simple vista delgadito. Dentro de esto tengo al PM10 y más pequeñito al 2.5. La pregunta es, ¿podemos visualizar con el ojo el PM10 y el 2.5? No. Pero sí lo estamos respirando, claro que sí, pero no lo sentimos. Entonces, es por eso que en minería, jóvenes, en minería, dentro de los equipos de protección, pues es sí o sí es obligatorio utilizar respirador, ¿no? Antigas, antipolvo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en minería estamos expuestos pues, a cualquier cantidad de contaminación por material particulado. Tú estás caminando y ni siquiera sientes que estás respirando material particulado. Estás en interior mina, peor todavía. ¿Y qué pasa, jóvenes, cuando estas personas respiran mucho material particulado o estamos expuestos a material particulado? Pues llegamos a tener una enfermedad que se llama silicosis. Silicosis es pues la cantidad de material particulado que se almacena en los pulmones, ¿no? Entonces, si yo no utilizo el respirador
¿no? Porque digo, no, bueno, acá está tranquilo, no hay nada, no hay polvo. No es que no hay polvo, sino es que hay material particulado muy fino que el ojo no lo detecta, pero sí lo estás respirando. Por eso se tiene que utilizar respirador si no quieres tener silicosis, que es una enfermedad ocupacional que mayormente pues da en el sector minero, ¿no? Casi un 70-80% de trabajadores por lo general siempre tienen silicosis. Y ahora ya se dan cuenta por qué. Porque el material, el PM10 y el 2.5 no se puede verificar a simple vista con el ojo humano. El ojo humano no lo detecta, es muy fino. Y entonces, pero sí lo estás respirando, ¿no? Ese es el detalle. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ese es a escala microscópica del PM10, una gota de sangre, 2.5, bacteria, el coronavirus, ¿se acuerdan que hablábamos antes? Que era mucho más fino, por eso tendrías que andar pues con la mascarilla. Porque si el PM10 de por sí ya es fino y no lo ves, el coronavirus se detectó que tiene 0.1 una micra, entonces es mucho más fino todavía, o sea, ni siquiera lo ves, por eso decían, ¿no? Al momento de estornudar, tranquilamente podías contagiar a la otra persona, porque eso no se ve, simplemente se absorbe, ¿no? Y las partículas pues más pequeñas, ¿no? Que es la biomasa que está ahí. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son las partes, ¿no? De este highball? Tenemos al cabezal, que es la parte de arriba, y tenemos al cuerpo, que es la parte baja. Dentro del cabezal encontramos la entrada del aire, los tubos fraccionadores por donde pasa la partícula o la porción del aire, y acá tenemos lo que es el portafiltro. Dentro de ese portafiltro vamos a encontrar los filtros. Estos filtros jóvenes vienen a ser filtros de cuarzo, ya que se colocan para poder atrapar la cantidad de material particulado que estamos analizando en esa zona. Tenemos el Venturi, o también conocido como el motor del highball. Tenemos un registrador de flujo y un temporizador para prender y apagar el equipo. ¿Ve? Entonces, por acá ingresa el aire, tenemos las ranuras, ¿no? Este es el cuerpo, el motor, el flujo, ¿no? Y acá está por si el filtro, ¿ve, jóvenes? Este filtro es filtro de cuarzo, puede ser también fibra de vidrio. Actualmente se utiliza más filtro de cuarzo por ser más común y por ser más cómodo. Tenemos los pernos de ajuste, la base del anclaje y tenemos este portafiltro. Entonces, todo el material particular del PM10 que queda retenido en este filtro, eso es lo que se manda a analizar al laboratorio para saber la cantidad de material particulado que hay en dicha zona, de todo lo que queda en este filtro. Eso es lo que se manda al laboratorio. ¿Ya? ¿Cuál es el principio, jóvenes? Es esa, ¿no? El principio es que succiona parte del aire de la zona donde se está muestreando, pasa por el equipo, la carga contaminante queda en el filtro y lo que no sigue succionando y por la parte baja sale. Hay que tener en cuenta, como le decía, que el tiempo de medición del highball es de 24 horas, más o menos una hora. Tiempo mínimo 23 horas. ¿Ya? No es válido un monitoreo de 20 horas, 15 horas, 8 horas, ya eso no es válido, por si acaso. La mica, el filtro de fibra de vidrio de cuarzo, debe pesar aproximadamente de 2.5 a 2.7 gramos, ya por lo general. Ese es un estándar, ya. Y el volumen del aire, pues tiene que estar en referencia, ¿no? En referencia a las condiciones ambientales, y esto pues a partir del flujo medido y el tiempo de muestreo. Ya, entonces así es, entra el aire, pasa por los tubos, pasa por el filtro, y al final toda la carga contaminante se queda en el filtro y lo demás sigue hacia abajo. Entonces todo lo que retiene el filtro, eso es material particulado menor a 10 micras o más conocido como PM10. Ahora, hay que tener en cuenta qué cosa. Para que este highball trabaje, ¿no? A condiciones óptimas, hay que asegurarnos que el flujo del motor esté entre 1.13 metros cúbicos por minuto. Profe, ¿cómo determino eso? Fácil, jóvenes. Hay que agarrar un manómetro, ya digital o manual, y ese manómetro hay que medir pues la succión de flujo de aire. Si se encuentra en 1.13, estamos en el rango correcto, ¿ya?
La calibración de flujo se da al menos una vez por año. Entonces, ¿qué significa? Que todo este equipo cuando se calibra más que nada el motor, ¿no? El flujo, eso se calibra al menos una vez por año, ¿ya? Se hacen la verificación se hace cada 3 meses, una verificación simple al inicio de cada muestreo, y siempre se hace un blanco de campo por cada campaña de monitoreo. Acá, por si, para poder instalar, jóvenes, el PM10, ¿no? Así al toque nada más. Primero hay que ubicar el punto de muestreo, ¿no? Ya sabemos hacia dónde está, hay que una distancia no menor a 20 metros, libre y todo lo demás. Y si no encontramos, jóvenes, mira, ve acá, ve, hay que armar tipo una zona de anclaje para que el equipo esté lo más alto posible, ¿ve? Para que esté libre, ¿no? Acá no hay nada, está libre a los costados, por eso está ahí, ¿no? Hay que considerar los 2 metros del cabezal hacia abajo. La instalación del cuerpo y el motor, primero se instala el cuerpo, luego se instala el motor y posterior a ello pues se pone el cabezal. Una vez que se pone el cabezal, ahí recién ponemos el filtro, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con ese filtro, jóvenes, porque una vez que nosotros pues utilizamos el filtro hay que tener el menor contacto posible. ¿Por qué? Porque ese filtro es el que va a retener la mayor cantidad de material particulado. Y si este filtro, pues jóvenes, no se pone de manera adecuada, podemos estar incurriendo, ¿no? En un tema de alteración de muestra, y eso es lo que no debemos hacer. Una vez que se ha hecho eso, hay que medir el flujo del motor. Por eso les decía, hay que utilizar un manómetro digital o un manómetro manual diferencial para verificar, ¿no? Para verificar el flujo del motor, ¿no? El caudal de succión también, como lo llamamos. Una vez que has hecho eso, hay que asegurar el equipo, jóvenes, hay que amarrarlo, hay que anclarlo, porque como esto va a estar 24 horas a la intemperie, ustedes saben, pues a veces de día puede estar tranquilo, pero de noche pueden correr vientos fuertes o de tarde, mano, vientos fuertes y puede tumbar el equipo. Entonces, para que eso no suceda, siempre hay que amarrar, hay que asegurar, ¿no? Hay que darle estabilidad a los equipos para que estos no puedan sufrir cualquier daño o perjuicio al momento de la medición, ¿no? Una vez que ya se ha hecho el monitoreo de las 24 horas, procedo a apagar el equipo, ¿no? Se toma muestra al registro del flujo del motor, se suelta todos los amarres que se ha tenido, ¿no? Y una vez de eso, pues se verifica que los anclajes del cabezal estén sueltos, se abre el cabezal, se sueltan los pernos del portafiltro y se retira el filtro. El filtro se coloca dentro del sobre, no es un sobre manila, rotulado, ya con todos los parámetros que son analizados. Y una vez que se hace eso, pues se cierra el cabezal y se asegura los anclajes y todo, pues para poder guardar el equipo en buenas condiciones, ¿ya? A ver, jóvenes, me dan unos minutos, por favor, voy a dar un poquito de agüita que se mató. Listo, jóvenes, ahora sí, a ver, seguimos. Entonces, muchachos, una vez que ya ese filtro se guarda en el sobre manila, este filtro pues se manda al laboratorio, ¿no? Para que lo analicen y te determinen cuánto es la concentración de material particulado. Pero ojo, mientras esto se manda al laboratorio, jóvenes, nosotros podemos determinar también de manera teórica cuánto es pues la concentración, ¿no? Para tener una idea y para saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el ECAI. ¿Y cuál es la forma teórica, jóvenes? La concentración de PM10 va a ser igual, ¿no? Al peso del filtro final menos el peso inicial de ese filtro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con ese filtro, jóvenes? Lo tengo que pesar antes del monitoreo y lo tengo que pesar después del monitoreo, ¿no? Entonces, cuando yo termino eso, entonces lo que hago es restar, ¿no? La diferencia, ¿no? Cuánto ha sido el peso final menos el peso inicial del filtro, todo esto multiplicado por 10 a la sexta entre el volumen estándar. ¿Y qué viene a ser el volumen estándar, jóvenes? El volumen estándar viene a ser o va a ser igual a la cantidad de las horas de monitoreo por el flujo del motor. O sea, por eso, dentro de los parámetros decía, ¿no? Hay que medir esto de acá, ¿no, joven? A ver, ¿dónde está esto acá, ¿no? Hay que medir el flujo del motor, ¿no? Entonces, cuando yo ya mido el flujo del motor, a eso le multiplico por las horas muestreadas, que deben ser 24 horas, ¿no? Y eso viene a ser el volumen estándar. Entonces, simplemente hago esa, ese cálculo matemático
Y a las finales yo puedo tener, ojo, de manera teórica, ¿no? De manera teórica, la concentración de material particulado. Entonces, con ese valor yo al menos puedo estar verificando si es que estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo el ECA, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor oficial? El que te entregue laboratorio químico. Ese sí va a ser el valor neto, el valor oficial, pero tú puedes tener de manera teórica la concentración de PM10. Y para lo que es PM2.5, jóvenes, ¿no? Vamos a tener, eso se le conoce como muestrador de bajo volumen, bueno, acá hay una equivocación, muestrador de bajo volumen, ¿no? O low vol, ¿no? Conocido para PM10. El equipo más conocido es el Partisol, que es justamente el equipo que ustedes ven acá. Este chiquito nada más, esta cajita y de acá su analizador. Este equipo está diseñado también, ojo, para hacer monitoreos de PM10 si se quiere, pero de preferencia también 2.5 en calidad del aire. Además está referenciado como los métodos de las cepas dentro del muestrador de partículas en suspensión. ¿Cuáles son sus partes? Panel de control, motor, sensor de temperatura, colector de agua, cabezal, casete de film. Es un poco más pequeño que el Highball, ¿no? Que el PM10. Pero ojo, ¿esto puede medir PM10? También puede medir PM10, ¿no? Entonces, para el muestrador de alto volumen, PM10 se le conoce como Highball, y para el muestrador de bajo volumen, para 2.5, se le conoce como Partisol. Ya eso siempre ténganlo en cuenta. Por decir acá un ejemplo de monitoreo de aire, ¿ves, jóvenes? Acá tengo 8 puntos. ¿Ves? Tengo toda la zona, ¿no? Y tengo 8 puntos de monitoreo en diferentes lados. Tengo 8 puntos de monitoreo en toda esta zona, y entonces si se dan cuenta es un número par. ¿Por qué? Porque alguno es barlovento, otro es sotavento. Barlovento, sotavento, barlovento, sotavento, barlovento y sotavento. Por lo general debería ser siempre así. Una vez que nosotros hacemos, jóvenes, la medición y ya tenemos los resultados, lo que empezamos a hacer es esto, por decirme. PM2.5, de la estación del 1 al 9, acá están los valores. ¿Ve? Quienes han excedido el ECA-aire, ¿no? En promedio anual, ¿no? Que es 50 microgramos por metro cúbico, 2 puntos. ¿Ve? El A7 y el A8 en el año 2012. ¿Ve? Entonces, estos 2 puntos han excedido. Entonces, cuando yo hago mi informe de monitoreo, tendría que indicar por qué estos 2 puntos están elevados y lo demás sí está dentro de los estándares de calidad ambiental. Acá no. De esta forma, jóvenes, se presentan los resultados de monitoreo. Entonces, todo lo que tú realizas con este monitoreo y todo lo mandas al laboratorio, te mandan los resultados. Al final, ¿cómo presentas la evaluación de tu monitoreo? De esta forma, con este simple gráfico, nada más, joven. Con este simple gráfico tú ya vas indicando qué parámetros o qué estaciones están cumpliendo, qué estaciones no están cumpliendo, qué estaciones han superado ligeramente, pero han superado, ¿no? Y entonces con ello ya vamos analizando del por qué ha superado. ¿Qué es lo que ha pasado en esas 2 estaciones? Algo ha tenido que suceder, ¿no? Por eso ha salido totalmente alto. Entonces, ahí, jóvenes, hay que verificar el por qué, ¿no? Ahora, eso es con tema de material particulado. Cuando hablamos de gases, ¿no? Hablamos de un equipo, jóvenes, que se llama tren de muestreo. El tren de muestreo, ¿no? Es un equipo que se utiliza para la medición de gases, como los gases de azufre, los gases de nitrógeno, los gases de carbono, para lo cual se utilizan soluciones captadoras, ¿no? Una solución captadora viene a ser un reactivo que se le pone en el impinger, y cuando este es analizado, esa solución captadora retiene al gas que yo requiero analizar, ¿no? Entonces, este es el tren de muestreo. Esto de acá, estos vidrios se llaman impingers. Esto de acá es el reactivo, ¿ve? La solución captadora. Y cada gas, jóvenes, cada tipo de gas tiene una solución captadora totalmente distinto, por si acaso. Mira, por eso yo tengo este impinger que me va a analizar dióxido de azufre. ¿Ve? Entonces, la solución captadora que yo voy a utilizar, o sea, el reactivo
que le estoy echando a este impinger es justamente para poder captar solamente gases de azufre. Entonces, cuando yo prendo el tren de muestreo, por este impinger va a pasar diferentes gases, entra, sale. Pero lo que va a hacer el reactivo es atrapar específicamente el gas que yo requiero medir, en este caso dióxido de azufre. Entonces, todos los gases que entran por este impinger, a la final lo que va a retener es solamente la cantidad de dióxido de azufre, Entonces, esa solución captadora es para cada tipo de gas. Una vez que yo lo coloco, lo prendo y lo dejo analizando, ¿no? Y una vez que se ha terminado de analizar, jóvenes, una vez que se ha terminado de analizar, ya sean por 1 hora, 8 horas o 24 horas, dependiendo del parámetro que sea, yo voy a coger nuevamente el impinger y este reactivo lo voy a devolver al frasco. Lo devuelvo al frasco después del monitoreo, cierro este frasco, lo rotulo y este frasco es el que envío al laboratorio con el reactivo, ¿no? Con la cantidad de concentración del dicho gas que monitoreaba. Entonces, laboratorio lo que va a hacer es coger este reactivo y analizar cuánto es la cantidad, en este caso de dióxido de azufre, ¿no? que ha sido monitoreado, ¿ve? Entonces, de esa forma trabaja, jóvenes. Estos son los impingers, ¿ve? Por acá hay una entrada y por acá hay una salida, y acá adentro está la solución captadora, el reactivo. Por eso entra toda la cantidad de gases, entra por acá, se queda el gas que yo quiero retener con el reactivo, y por acá salen los otros gases que no quiero retener. ¿Ve? Entonces, para el dióxido de azufre, no se olviden, son 24 horas a un flujo de 0,2 litros por minuto. Su solución captadora es de 50 mililitros. Para el dióxido de nitrógeno, su muestreo es de 1 hora nada más. Se considera un flujo de 0,4 litros por minuto. Y el volumen de su solución captadora o reactivo también es de 50 mililitros. Y para el ozono, jóvenes, es un muestreo de 8 horas, donde se considera un flujo de 0,5 litros por minuto, y el volumen de la solución captadora va a ser solamente de 25 mililitros de reactivo. Entonces ahí ya tienen la cantidad para que tranquilamente pueden hacer su monitoreo en tema de gases, para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, etcétera. Entonces esto de acá se llama impingers, ¿no? Y se pone así de esa manera, como les vuelvo a repetir. Entonces ya hemos visto ya para los material particulado, y hemos visto para los gases, y ahora lo que vamos a ver es la estación meteorológica, ya para ir terminando un poco con nuestro tema de monitoreo de aire. La estación meteorológica, jóvenes, ¿no? Como le hemos dicho, mide el tema de la dirección del viento, la velocidad del viento, humedad, precipitación, radiación solar, radiación ultravioleta, etcétera, ¿no? Entonces hay requerimientos específicos, no hay requerimientos mínimos. Todo esto tiene que estar en una torre de 6 metros, de preferencia 10 metros, lo más alto posible. También tiene que estar a 50 metros de un edificio, tiene que estar alejado al menos 10 veces de la altura de los obstáculos, tiene que estar totalmente libre para que esto pueda trabajar. ¿Por qué? Porque mira, en esta parte, ahora vamos a tener el equipo armado, ¿no? Entonces, por decir, este equipo está diseñado para mí la velocidad del viento, la dirección del viento, la humedad relativa, la temperatura, precipitación, y todo se registra en un panel de control. Y este panel de control tiene una memoria que tranquilamente esto pues se descarga a la computadora, ¿no? Para su posterior procesamiento de información y de datos. Bien, así es como queda la estación meteorológica, jóvenes, después que tiene que estar libre para que esto pueda girar, para que la veleta y la cazoleta puedan girar, ¿no? Eso conforma parte del anemómetro. ¿Ven? Que acá está un poco ya más detallado. Esta estación meteorológica, jóvenes, tiene este bracito, ¿ve? Este bracito que se conoce como anemómetro. Y este anemómetro tiene dos funciones acá. El que tiene como una ala de avión, se le conoce como veleta, y lo que tiene como círculos acá abajo que giran, se le conoce como cazoleta. La alita del avión, que viene a ser la veleta me va a dar la dirección del viento, y de acá la cazoleta me va a dar la velocidad del viento. Ambos
forman el anemómetro. Esta cajita negra que ustedes ven acá es la caja de precipitaciones, donde va a entrar la lluvia. Esto se le conoce como pluviómetro. A su costado está la caja de conexiones o los sensores, ¿no? Y en la parte baja también hay otros sensores integrados. Y esto de acá viene a ser solamente un trípode, nada más. Y todo esto, ¿dónde se almacena? Se almacena en esta consola, ¿no? Se almacena en esta consola justamente para retener todos los datos. ¿Ve? Entonces acá tengo la veleta, acá tengo la cazoleta, acá tengo su bracito, tengo su codo de anclaje y su conexión. ¿Cómo se llama todo esto? Anemómetro. El pluviómetro, ¿no? Acá tengo el sensor del pluviómetro, la base del pluviómetro y acá tengo su vaso del pluviómetro. Es donde va a entrar justamente la precipitación. La precipitación entra y llega a este balancín. De acá, este sensor es un balancín. Y este balancín lo que hace es contar, pues, ¿no? Contar la cantidad de lluvia o precipitación que está entrando en este equipo, ¿no? Y al final me da un valor. Los sensores integrados, por eso tengo que destapar esto, ¿no? Para poder ver los sensores. Acá tengo sensores para la radiación, para la radiación UV, etcétera, ¿no? Estos sensores están protegidos porque por temas de lluvia y como este equipo está expuesto a la intemperie, para que no se puedan malograr. La caja de conexiones, acá tengo la caja de conexiones, donde acá están las baterías, la determinada consola, esta placa es lo que hay que cuidar, jóvenes. Acá tengo todos los sensores que van a estar conectados y los cables que se van a conectar. Ojo, si por A o B esto no prende, hay que verificar la pila, ya hay que verificar la batería. Acá tiene que haber una luz intermitente, una luz parpadeando. Si la luz no parpadea, es porque no hay batería, no hay pila. Entonces siempre hay que llevar a campo unas 2, 3 pilas, porque ojo, estás en campo y luego ya no vamos a encontrar nada, ¿no? Entonces siempre es bueno llevar eso. La consola, ¿ve? Donde me va a recepcionar toda la información. Acá me va a recepcionar la velocidad del viento, acá me va a recepcionar la dirección del viento, este es una rosa de viento, la temperatura, la humedad, fecha y hora, la presión atmosférica, la precipitación instantánea y la precipitación acumulada. Y estos los que están acá adentro en una cajita así negra, esos se llaman valores de referencia. Pero todos los demás que están afuera son los valores que recepciona esta consola, que tiene una memoria, y una vez que se termina el monitoreo, yo retiro la memoria, esa memoria la conecto a la laptop o a la computadora de escritorio y tranquilamente descargo todos los datos, descargo toda la información y ahí empiezo a hacer el procesamiento de datos. Para instalar la estación meteorológica, no se olviden, hay que estar alejado de todo cuerpo, pues árboles, edificios y todo lo demás. La estación tiene que estar lo más libre posible, no tiene que haber ninguna barrera cerca a menos de 50 metros, no se olviden. Hay que armar, en principio hay que armar el trípode, ya el trípode, un trípode sencillo, hay que ajustar los pernos para que no se pueda caer o resbalar, tiene que estar totalmente fijo. Luego hay que instalar el pluviómetro y los sensores integrados, que eso es lo primero que se instala, ¿no? Y hay que asegurarlo bien, hay que atornillarlo bien para que esto no esté soltándose o pueda desprenderse. Una vez que se ha instalado el pluviómetro con los sensores, se instala lo que es el anemómetro, ¿no? El anemómetro, una vez que se ha instalado, hay que tener un GPS, una brújula para poder direccionar hacia dónde está el norte. Eso es clave. Una vez que ya se ha conectado, hay que conectar todo lo que es las conexiones y configuración de la consola. Hay que hacer contacto entre la estación meteorológica y la consola. Tiene que recepcionar datos. Una vez que ya ha recepcionado datos, ya puedes estar monitoreando. Pero, profe, ¿qué pasa si no recepciona datos? Ojo, jóvenes, si no llega a recepcionar datos, o es porque el equipo está muy lejos de la consola, eso puede ser una. Dos, porque ya la pila, de acuerdo de acá de los sensores, esto que les hablaba, esto de acá, la pila se ha gastado y ya no hay batería, por eso no hace recepción con la consola.
Otro, esta antenita de la consola, jóvenes, esta antenita hay que tener mucho cuidado, porque hay veces en una mala manipulación, esta antenita se rompe. Y cuando rompen esta antenita, entonces tampoco va a recepcionar señal. Entonces hay que tener en cuenta justamente todas esas condiciones que yo voy a necesitar para poder hacer mi monitoreo en campo, ¿ya? Y al final, jóvenes, una vez que ya ha hecho contacto con la consola, recepcionado los datos, como les decía yo, en la memoria voy a tener los datos, lo descargo a la computadora para hacer su procesamiento. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en la computadora, jóvenes? A través de un software, yo voy a dibujar qué cosa, una rosa de viento. ¿Y para qué a mí me sirve, jóvenes, dibujar una rosa de viento? Para verificar la predominancia del viento. O sea, si ustedes se dan cuenta, mira, acá en esta imagen que está en la parte baja del lado derecho, esta es una rosa de viento. Tengo los 360 grados, este, norte, sur y oeste. Entonces, acá también tengo, si ustedes se dan cuenta, ve hacia dónde está apuntando más el viento. Pero de todas estas 5 predominancias, hay uno que es más, ¿ve? Entonces, ¿cuál viene a ser el más? O puede ser esta de acá, o puede ser esta de acá, pero hay que ver en cuánto más ha predominado. Entonces, ha predominado por esto. Como yo tengo por acá el norte, y acá tengo el sur, y acá el oeste, entonces estaré hablando más o menos que la predominancia se da cerca al sur oeste. Cerca al sur oeste ha predominado más. Entonces, ¿qué puedo decir yo con todo el monitoreo de las 24 horas? Que el viento, ¿no? Que la dirección del viento, hacia donde ha predominado más, ha sido hacia hacia el suroeste. La predominancia del viento durante las 24 horas de monitoreo ha sido más hacia el suroeste. Y alguien te puede decir, jóvenes, no, pero yo tengo afectación al este, ¿ve? Yo tengo afectación al este, a este lado de acá. Técnicamente hablando, verificando los datos de monitoreo, ¿habrá alguna afectación de material particulado para esta zona del este? No hay ninguna. ¿Se dan cuenta? Por eso, de acá, jóvenes, el monitoreo de la calidad del aire es indispensable y es clave. Por decir en minería, peor aún. En minería ustedes saben pues que los conflictos socioambientales, por lo general es por temas ambientales, ¿no? No es por temas social. Pero ¿qué dice pues la comunidad? No, no, que la empresa minera hace sus voladuras o bota sus gases en la noche y me está llegando todo a nuestra comunidad. Y cuando tú haces esta interpretación técnica de acuerdo al monitoreo, te das cuenta que si su comunidad está en el lado este, te das cuenta que para este lado no hay nada, no hay ninguna afectación a su comunidad. Entonces, técnicamente hablando, tú lo puedes desmentir. Como también puede darse el otro caso, de que ponte si su comunidad está acá, en el suroeste, y la predominancia del viento se ha ido justamente al suroeste. Entonces, tranquilamente, tú dices, así hay afectación, ¿no? Toda la carga contaminante de material particulado, de gases, etcétera, se van a dirigir hacia dónde? Hacia la comunidad. Entonces, ¿qué hay que activar? Hay que activar nuestro plan de manejo ambiental. ¿Y qué significa activar un plan de manejo ambiental? Significa pues que tenemos que minimizar cualquier evento no deseado o cualquier impacto que va a alterar pues a la calidad del aire y va a afectar y va a afectar al bienestar de las personas. Entonces yo tengo que tener un buen plan de manejo ambiental para que todo este material particular y todo el gas que se genere dentro de mi operación no llegue a esta comunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces todas esas proyecciones, muchachos, se tienen que hacer pues en base a los monitoreos, en base a la dispersión atmosférica, la dispersión de carga contaminante y todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos como interpretación, ve lo que les decía. Tengo mi entrada y tengo mi salida, tengo la dispersión, esta es la que está más afectando, y ojo, y por acá puedo tener un pueblo, puedo tener, no sé, una comunidad y puede ser afectada, como también puede ser que la comunidad está acá y por acá yo no tengo nada, entonces no estaré afectando a nadie, pero ese que no afecta a nadie no significa que lo voy a dejar así, igual siempre tengo que
tener en cuenta mi plan de manejo ambiental bajo una zona de influencia y ver cómo la dispersión atmosférica en carga contaminante de material particulado o gases atmosféricos van a afectar o no van a afectar a una zona de influencia directa o a una zona de influencia indirecta. Por eso es clave, jóvenes, los monitoreos. Así como el monitoreo de agua es clave, el monitoreo de suelo igual, el monitoreo de ruido igual, el monitoreo de aire igual, también jóvenes, ayuda bastante a poder deslindar responsabilidad sobre la carga contaminante que se está generando en la empresa o en tu punto de operación, y esto hacia dónde va a ser disperso, hacia dónde va a dispersar, hacia qué zona se va a dispersar y con qué velocidad. Entonces, para eso yo necesito, ¿no? Yo necesito hacer un plan de manejo ambiental y en este plan de manejo ambiental, jóvenes, pues lo que tengo que hacer es todo lo que dice mi instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? Nuestro estudio de impacto, nuestro estudio de impacto ambiental. ¿Ve? Entonces, y así yo puedo tener una mejor interpretación de resultados. Esto es lo que yo voy a reportar a gerencia, esto es lo que yo voy a reportar técnicamente para deslindar responsabilidad, etcétera, ¿no? Y además con los resultados que te emite el laboratorio y todo lo demás, yo puedo hacer un buen informe de monitoreo de calidad del aire. ¿Ve? Entonces, este es un informe de monitoreo de calidad del aire que se ha hecho pues a Volcan, a su unidad TICLE, donde ya estaba trabajando antes, ¿no? Entonces, al final yo debo llegar a esto de acá, pero para poder llegar a esto de acá necesito hacer todo lo anterior para poder tener un informe oficial, un informe de este tipo. Recuerden, jóvenes, estos informes no solamente se quedan en la unidad, estos informes tienen que ser reportados a la entidad competente. En este caso, nosotros que somos de minería, reportamos al Ministerio de Energía y Mina, reportamos a la OEFA, ¿no? En este caso, al Ministerio del Ambiente. O sea, si fuese un monitoreo de agua, tendría que reportar también a la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, en este caso es de aire, solamente al MINAN, al MINEN y a la OEFA, más que suficiente. Pero todo esto, jóvenes, se tiene que reportar. Por eso tienen que ser monitoreos oficiales, validados, y tienen que ser en laboratorios acreditados. Ya, ojo, tienen que ser en laboratorios acreditados. ¿Qué pasa si yo mando a analizar mis muestras a un laboratorio que no está acreditado? Simplemente mi monitoreo, mira, por más que yo lo haya hecho bien, ese monitoreo no tiene validez. ¿Por qué? Porque el laboratorio no está acreditado por INACAL. Entonces yo tengo que asegurarme que a los laboratorios donde yo envío las muestras, estos laboratorios estén acreditados por INACAL. Y una vez que estén acreditados por INACAL, tranquilamente yo puedo emitir este tipo de informes finales y presentarlos a la entidad competente. ¿Ya? Y listo, jóvenes, eso sería todo. No sé si por ahí alguien tiene alguna duda, consultas, preguntas. Tenemos unos minutos antes de terminar nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, disculpe. ¿Y ese informe de monitoreo de calidad de aire, en dónde lo puedo obtener o la información? Listo, Ana, muchas gracias por la pregunta. Por lo general, estos informes, bueno, si tú trabajas en la empresa lo puedes obtener, pero si no estás en la empresa, por lo general son informes confidenciales, ¿no? Pero si desea, yo ahí le puedo compartir al ingeniero Miguel, al supervisor, algunos informes para que ustedes lo puedan tener como referencia, ¿no? No tendría problema. Sí, ingeniero, por favor, para tener más alcance en la información. Ya, perfecto. Yo se lo comparto al ingeniero Miguel y el ingeniero Miguel ya se lo comparto a ustedes para que más o menos tengan en cuenta qué cosas va, qué cosas se ponen, ¿no? Para que tengan como referencia, ¿no? Pero ojo, solamente como referencia, no lo vayan por ahí a compartir y llevarlo, porque como les decía, en realidad es información confidencial, sí, pero igual se lo podemos compartir a modo educativo para que lo tengan como referencia y más o menos, pues, como les vuelvo a repetir, tengan una idea qué es lo que va, ¿no? Y por ahí creo que tengo otros informes completos donde está agua, aire y suelo, lo voy a buscar
Si tengo el completo, se lo paso, o si no, ya en todo caso se le paso esta de aire nada más, ¿no? Se lo comparto al ingeniero Miguel porque se lo comparto a ustedes. Gracias, ingeniero. Listo, Ana. ¿Alguna otra duda, consulta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Igual, muchachos, siempre es bueno repasar, siempre es bueno, evaluar todo eso. Pero eso sí, una sugerencia, bueno, sugerencia, ¿no? Ustedes saben, pues, que en la actualidad varios, pues, se meten a programas de monitoreo, cursos de monitoreo. En realidad, monitorear es fácil, es bien sencillo. Eh, Alguien que no sea de la especialidad, alguien que sea de otra especialidad, tranquilamente puede monitorear. O sea, no es complicado. ¿Sabes dónde viene la diferencia? Y ahí viene el consejo al momento de poder interpretar los resultados, al momento de poder hacer este tipo de análisis. Y a las otras especialidades sí quizás no lo van a poder hacer porque para eso necesitas pues toda la información, los cursos previos que has llevado y todo lo demás. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Que nosotros como ambientalistas sí podemos hacer una buena interpretación de resultados y no solamente en temas de aire, sino en temas de agua, en temas de suelo, en temas de ruido, en temas de aire como esto, lo que va a diferenciar nuestra calidad a diferencia de las demás personas que sí pueden monitorear es la forma de poder interpretar los resultados. La interpretación es clave, es básica y es más, si tú vas a hacer un reporte a tu jefatura o a tu gerencia, si les explicas de manera detallada, interpretando los resultados, haciendo variaciones, modelamientos de dispersión atmosférica de carga contaminante como estos, créeme que eso sí es un plus que le damos nosotros a nuestros monitoreos ambientales. No crean que solamente monitoreo es ya voy, monitoreo, saco la muestra, lo recojo, lo embalo, lo pongo en el culo, lo envío al laboratorio y me quedo sentado hasta que me lleguen los resultados. Eso cualquiera lo puede hacer. Eso cualquiera. Es más, hasta los técnicos lo pueden hacer. Pero lo que nosotros debemos hacer es empezar a interpretar esos resultados. Teóricamente, con los datos que hemos visto en campo, ¿no? Y todo lo demás. Por si, como le decía acá, ¿no? El material particular del PM10 hay una fórmula teórica, hay que aplicarlo para saber más o menos hasta que te llegue el resultado oficial si estamos bien o estamos mal. ¿Eh? En temas de agua igual, ¿eh? Si yo quiero hacer un monitoreo de agua, si no agarro mi frasco, saco la muestra, lo preservo, si es que se preserva, lo pongo al cooler, lo envío al laboratorio, bueno, claro, espero mi resultado, pero no va a quedarme sentado pues esperando los resultados. Mira que yo puedo en temas de agua, puedo utilizar un multiparámetro, puedo sacar el pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto y puedo medir el caudal. Y con esos 5 datos, yo al menos ya tranquilamente puedo estar diciendo si mi agua es de buena o es de mala calidad. Tranquilamente. Con todo lo observado en campo me ayudará mucho mejor todavía, pero hasta que me lleguen los resultados oficiales y verificar si es que efectivamente, ¿no? El agua es de buena o de mala calidad, si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con dichos estándares ambientales. Entonces, a esos jóvenes, recomendación, siempre interpreten los resultados, no se queden ahí, interpreten, porque una vez que tú lo interpretas, y en gráficos se ve muchísimo mejor, entonces ahí podemos tomar mejores decisiones y créeme que a la próxima vas a tener un análisis muchísimo mejor. Y cuando alguien viene y te dice, señor, me estás contaminando, me estás impactando, técnicamente tú le puedes demostrar si esa afirmación es verdadera o esa afirmación es falsa. Entonces, eso ayuda muchísimo. Justamente el monitoreo es clave porque ayuda muchísimo a deslindar ese tipo de responsabilidades. ¿Ya? Y listo, jóvenes, entonces con esto nos quedamos acá. Bueno, espero que la clase haya sido muy amena. Igual el ingeniero Miguel les va a compartir toda la información. Yo les voy a pasar el informe que les he dicho, lo voy a buscar. Y nada, muchachos, bueno, agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo, por el espacio. Y Dios mediante, pues nos encontraremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Así es que los que desean pueden estar
ya retirándose de la sala, jóvenes, que ya hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, Franklin. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Kelly. Nos vemos. Hasta luego.